El presente video relata información importante sobre lo que es el sistema linfático. El objetivo correspondido en la exposición es analizar las características histológicas e estructurales del timo como uno de los órganos linfáticos primarios. Así también le daremos a conocer y a definir cuáles son los órganos linfáticos secundarios. Explicaremos la conformación microscópica del timo y la función de sus componentes celulares. Así también les daremos a conocer un caso clínico relacionado a los contenidos expuestos y para terminar se les explicará una imagen histológica específica del tema. Para dar inicio al desarrollo de la exposición debemos saber algunas generalidades de lo que es el sistema linfático. Entonces podemos decir que el sistema linfático está clasificado como un tejido conjuntivo especializado que se encuentra distribuido por todo el organismo. Este sistema se caracteriza por presentar numerosos linfocitos sostenidos por lo que son fibras reticulares. Así también este sistema se va a encontrar en forma dispersa o así también formando estructuras llamadas nódulos o folículos linfoides, donde los linfocitos se van a agrupar densamente. También podemos decir que el sistema linfático va a llegar a formar varios tipos de órganos, en los cuales tenemos lo que son los ganglios linfáticos, el vaso, el timo y las amígdalas. Así también podemos decir que este sistema está formado por lo que son varios tipos de células, y entre las células que forman tenemos lo que son linfocitos, células accesorias, principalmente macrófagos y otras células presentadoras de antígenos, y en algunos casos vamos a tener la presencia de lo que son células epiteliales. Funcionalmente, este sistema va a estar dividido en lo que son dos tipos de órganos, y tenemos los órganos linfáticos primarios y los órganos linfáticos secundarios. Yo les hablaré un poco de lo que son los órganos linfáticos primarios, o también llamados órganos linfáticos centrales. En las imágenes podemos ver acá un corte de timo y un corte de médula ósea. Pero para empezar les diré un poco sobre cuál es la función de estos órganos. Dice que los órganos linfáticos primarios, la función es que van a formar y van a contribuir en la maduración de las células blancas del organismo con el fin de proteger el cuerpo de las enfermedades. Estos órganos van a proporcionar lo que es el entorno para lo que es la maduración de los linfocitos, proceso llamado linfopoiesis, donde los linfocitos van a adquirir cada tipo de antígeno. Los linfocitos van a poseer o van a poseer autotolerancia, es decir, evitación de la autoinmunidad. Como les decía anteriormente, tenemos un corte de timo y un corte de médula ósea, pero les hablaré un poco general de lo que es cada uno de ellos. Dice que el timo es un órgano bilobulado que se encuentra en el pecho, justamente debajo del esternón, y que en la infancia se va a encontrar en lo que es un gran tamaño, pero después, ya en la pubertad, este órgano va a empezar a disminuir su tamaño, pero siempre va a poseer una gran importancia en lo que es el desarrollo de nuestra vida. Y el timo va a ser el órgano encargado de lo que es la producción de los linfocitos T. Ahora vamos a lo que es la médula ósea para ir terminando. Les diré que la médula ósea es donde se van a formar lo que son las células blancas de la sangre, para lo que es, luego van a migrar a lo que es la circulación. La médula ósea la vamos a encontrar principalmente en los huesos planos y huesos largos del esqueleto. Y así también decirles que la médula ósea va a ser el órgano encargado de la formación y de la maduración de los linfocitos B. Los linfoides secundarios son aquellos lugares donde se crea el ambiente necesario para que los linfocitos interaccionen entre sí con los antígenos y las células presentadoras de antígenos. Entonces, los órganos linfoides secundarios se clasifican en capsulados y no capsulados. Los capsulados son el vaso y los ganglios linfáticos, y los no capsulados es el tejido linfoideo que recubre lo que es las mucosas, llamado MAC. Aquí tenemos un corte histológico del vaso. Tenemos que el vaso es el órgano linfoideo de mayor tamaño, ya que este tiene el tamaño de un puño cerrado y se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. El vaso tiene funciones de filtración de la sangre y reacciona inmunológicamente ante los antígenos que éste transporta. Entonces decimos que el vaso tiene funciones de filtración mecánica e inmunológica. Podemos observar aquí que el vaso tiene una cápsula de tejido conjuntivo que se extiende en forma de clavículas hasta el parénquima del órgano. La sustancia del vaso se denomina nódulo esplénico o pulpa esplénica.
la cual desde el punto de vista fisiológico y morfológico se divide en lo que es la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa blanca son los acúmulos de linfocitos alrededor de la arteriola central y la pulpa roja son todos los sinusoides venosos rodeados de los cordones esplácnicos. Podemos observar aquí un corte de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son también otro tipo de órganos linfoideos secundarios capsulados. En el vaso podemos observar lo que es la corteza, que es el área rica en células B, y que la paracorteza, que es el área rica en células T. En esta paracorteza también se encuentran células interdigitales y podemos observar lo que es la médula de los ganglios linfáticos, que esta contiene células B, células T, células plasmáticas y es abundante en macrófagos. Aquí observamos un corte de lo que es la amígdala faríngea, que es un ejemplo de lo que es el tejido linfoide asociado a las mucosas MAC, ya que los tejidos linfoides son acumulaciones de los linfocitos en áreas donde hay un fuerte potencial de entrada de sustancias extrañas al organismo. Estas lo que hacen es proteger a las vías aéreas o respiratorias frente a una infección inmunológica o bactérica. Entonces podemos ver que tenemos lo que son amígdalas faríngeas, que se encuentran en la faringe, las amígdalas palatinas, que al inflamarse se conocen como anginas, y las amígdalas linguales, que se encuentran posterior a la lengua. La unión de estas tres amígdalas forman lo que se conoce como el anillo de Waldeyer, que lo que hace es frenar inmunológicamente ante las infecciones. A continuación les voy a hablar acerca de lo que es la composición microscópica del timo y sus funciones principales de sus componentes celulares. Aquí tenemos lo que es un corte histológico del timo, el cual va a estar compuesto por una zona cortical, que se puede observar en la zona más oscura, una zona más clara, que es la zona medular, y claramente sus respectivos corpúsculos de Hassel. El timo es una glándula el cual va a tener participación en lo que es el sistema linfático inmunitario, el cual va a estar compuesto por dos lóbulos tímicos y este va a ser ubicado en el medio interior. Una capa de tejido conectivo va a unir y va a cubrir lo que son los dos lóbulos tímicos, y una cápsula de tejido conectivo los va a separar entre sí. Aquí tenemos lo que antes les mencioné, que era lo que es la zona cortical. Es una zona basófila, el cual va a tener una gran cantidad de linfocitos, el cual estos se van a dosar en unas redes, y justamente en esta zona va a ser el punto principal para lo que es el desarrollo de los linfocitos. El timo va a participar en lo que es el desarrollo y maduración del sistema linfático, al igual va a presentar una gran influencia en lo que son las hormonas sexuales y el crecimiento del individuo. La zona cortical va a estar compuesta de tres tipos de células epiteliales reticulares, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Todas estas células van a estar dadas de un origen endodérmico. El primer grupo de células tipo 1, esta va a estar revistiendo lo que es la cara interna del tejido conectivo de lo que es la zona cortical. El segundo tipo va a estar dado en la zona más superficial y media de la corteza del timo, microscópicamente, y la tercera clase, que es de tipo 3, va a estar dada en la capa más profunda de lo que es la zona cortical. Continuando con el desarrollo del objetivo número 2, yo les hablaré acerca de la médula. Los lóbulos del timo pueden dividirse en la médula central y la corteza periférica, que está rodeada por una capa externa. La médula se caracteriza por la presencia de los corpúsculos tímicos o de Hassel. Todos los quimicitos de la médula son células T con capacidad inmunitaria. La médula central se tiñe de un color más claro que la corteza periférica, porque su población de linfocitos no es tan profusa y porque contiene una gran cantidad de células epiteliales reticulares tipo 6 que derivan del endotelio. En este
la médula central podemos ver que tiene la presencia de los corpúsculos tímicos o de Hazard. En la médula hay tres tipos de células, las células tipo 4, las células tipo 5 y las células tipo 6. Las células tipo 4 se relacionan de manera cercana con las células tipo 3 de la corteza periférica y esta forma la unión corticomedular. Luego tenemos las células tipo 4 que forman el citoretículo de la médula. Luego por último tenemos las células tipo 6 que constituyen la característica más notoria de la médula. Estas son células grandes de tinción pálida que se unen entre sí para formar los corpúsculos tímicos o de Hazard. Por último tenemos las células tipo 6 que constituyen la característica más notoria de la médula central. Estas células grandes de coloración pálida se unen entre sí para formar los corpúsculos tímicos o de Hazard en forma de espiral, cuyo número aumenta con la edad de la persona. Estas corpúsculas son importantes para la maduración de las células reguladoras que mantienen la homeostasis del organismo. No se sabe con exactitud cuál es la función de estos corpúsculos, pero se cree que es el sitio de la muerte de los linfocitos T en la médula. Las células tipo 6 pueden diferenciarse de manera intensa e incluso pueden calcificarse, y a diferencia de las células tipo 4 y 5, las células epiteliales reticulares tipo 6 pueden ser de origen endodérmico. Acá tenemos un corte histológico donde podemos ver el corpúsculo tímico en mayor aumento y con las células circundantes. Luego tenemos otro corte histológico donde podemos ver la masa central del corpúsculo que tiene gránulos keratinoidales completos. También podemos ver lo que son los linfocitos T y podemos ver las células reticulares epiteliales de tipo 5 que tienen sus núcleos que son grandes y planos. Siguiendo con el desarrollo del objetivo número 2, cabe explicar lo que sería un caso clínico. El caso clínico que hemos seleccionado para explicar los contenidos del objetivo número 2, que vendría a ser lo de los órganos linfáticos primarios y secundarios, he escogido la linfadenitis reactiva. La linfadenitis reactiva podría definirse como el agrandamiento anormal de los ganglios linfáticos producido por algún tipo de proceso inflamatorio, que suele darse por la acción de bacterias. Utilizando estas imágenes histológicas podemos ver los nódulos linfáticos presentes en la corteza superficial de los ganglios linfáticos. Como podemos ver, en la corteza superficial de los ganglios linfáticos observamos estos nódulos con su respectivo centro germinativo, el cual está levemente teñido, y con mayor intensidad se ve la periferia con linfocitos C. También en la otra imagen podemos observar que dependiendo del método de tinción, los linfocitos B que ocupan el centro germinativo se ven más oscuros que con un método de tinción diferente. Esta diapositiva y estas imágenes las utilizamos para poder comparar el tamaño de los nódulos linfáticos normales con los nódulos linfáticos cuando existe linfadenitis reactiva. En este caso podemos observar una hiperplasia en un nódulo linfático de un ganglio linfático, y como vemos el centro germinativo se ve mucho más grande que en las imágenes anteriores. Esto sucede porque durante el proceso inflamatorio de la linfadenitis reactiva entra una gran cantidad de macrófagos y linfocitos B al interior del nódulo linfático para producir la respuesta necesaria para llevar a cabo la respuesta inmune. Entonces esto produce hiperplasia del nódulo linfático, y acá podemos observar cómo la zona central se ha visto agrandada y la periferia, que correspondería a los linfocitos T, se ha visto levemente reducida. Entonces, en lo que respecta a la linfadenitis reactiva, que es cuando se agrandan los nódulos linfáticos, esto suele suceder más que todo en las regiones axilar
de la ingle y el cuello. Y esto sucede porque la linfa contaminada suele pasar por estas regiones, lo que produce que la linfadenitis reactiva, la inflamación de los ganglios linfáticos, sea más común en estos sitios. En lo que respecta a los síntomas y signos que pueden observarse durante la linfadenitis reactiva, la cual en realidad no es una patología propiamente dicha, sino que es un signo también de procesos inflamatorios o otro tipo de enfermedades que pueden llevarse a cabo, podemos decir que está principalmente el enrojecimiento de la zona afectada. Entonces, la zona afectada puede enrojecerse e inflamarse y puede presentar hipertermia, que es el aumento de la temperatura de la zona. También es posible contemplar algún tipo de estrías debido a que con la inflamación de los ganglios linfáticos también pueden inflamarse los vasos linfáticos aferentes que llevan la linfa contaminada hacia estos ganglios mencionados. Entonces, observamos en esta imagen una inflamación de los ganglios linfáticos del cuello y una inflamación también de los ganglios linfáticos de la zona axilar. Aparte de la hipertermia y de las estrías y del enrojecimiento de la piel, el paciente también puede presentar escalofríos y taquicardia. Luego, con respecto a lo que es la linfadenitis y los virus o enfermedades que pueden provocar este signo, que puede ser observable, podemos decir que están más que todo las infecciones o procesos inflamatorios que se dan por acción de las bacterias. Más común, los estreptococos y los estafilococos. También es posible que los virus produzcan la linfadenitis reactiva, como es el caso de la mononucleosis infecciosa y la rubiola. También otros agentes patógenos como hongos o las rickettsiosis pueden producir la linfadenitis reactiva. La linfadenitis generalizada suele suceder como un síntoma inicial de la enfermedad del VIH, que sería el SIDA, y también puede suceder durante la artritis reumatoidea. En lo que respecta a la linfadenitis crónica, que es cuando hay inflamación de la zona, pero al palparlo no presenta dolor, esto puede ser por acción de tumores o algún tipo de cáncer, como es el caso de la leucemia, el linfoma no-Hodgkin y el síndrome de Hodgkin. Continuando con el objetivo número 2, explicar la imagen correspondiente, que es un corte histológico del timo infantil. El timo es un órgano linfoide primario que se localiza en la cavidad torácica, justo por detrás del esternón. Alcanza su peso máximo en la infancia, que es de unos 50 gramos, pero en la pubertad comienza a evolucionar. Se desarrolla a partir del origen ectodérmico y endodérmico del tercer surco branquial, externo e interno respectivamente, pero con la posterior invasión de las células madre de linfocitos T, se transforma en un órgano linfoepitelial. Sus características histológicas son las siguientes. El timo está compuesto por dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por tejido conectivo en la parte media. Los dos lóbulos están rodeados por una delgada capa de tejido conectivo que emite numerosos tabiques que se extienden desde la cápsula hacia el interior del órgano y dividen a cada uno de ellos en numerosos lobulillos. Los lobulillos son poliédricos, es decir, que tienen diferentes formas y cada uno varía en su diámetro, ya que pueden medir desde 0.5 milímetros de diámetro hasta 2 milímetros de diámetro. Cada lóbulo se divide en una zona periférica más oscura y rica en células, denominada corteza, y en otra zona más clara y acelular llamada médula. Los tabiques solo llegan al tabique corticomedular, es decir, que atraviesan la corteza, pero no la corteza y la médula están entretejidos por una estroma laxa compuesta por células reticulares epiteliales. En las mallas de los retículos aparecen linfocitos empaquetados con mayor densidad en la corteza, macrófagos y células dendríticas interdigitantes. En la médula aparecen muchas más células reticulares epiteliales que en la corteza, que además de ingresar en el retículo celular, aquí forman los corpúsculos de Hesse, que son estructuras redondeadas compuestas por capas concéntricas de células epiteliales aplanadas. Estos corpúsculos de Hesse solo se encuentran en el timo. Su tamaño es variable desde 20 a más de 100 micras de diámetro.
que por lo general aumentan con la edad, pero puede sufrir calcificación y no se le han podido atribuir con certeza ninguna función. A continuación seguiremos con la explicación de lo que es la lámina de corte histológico del timo infantil, a partir de lo que es el origen del timo y lo que es la involución del mismo. El timo se origina a partir del final de la sexta semana por como un par de primordios que encuentran aquí al lado de la línea medial de lo que es el cuerpo fetal, a partir de lo que es el revestimiento epitelial endodérmico del tercer surco branquial interno y lo que es el revestimiento epitelial exodérmico del tercer surco branquial externo que se encuentra al lado. También contribuye lo que es el mesodermo intermedio, dado que forma la porción del tejido conectivo. Las dos imaginaciones tubulares que se encuentran a cada lado se extienden en dirección caudal y medial rápidamente y estas se transforman en coronas epiteliales masivos. Los extremos inferiores se engrosan, mientras que la unión con la faringe involuciona y desaparece. Poco después se unen los extremos engrosados, la línea media, pero siempre se mantienen como una característica de ser pares. Las células epiteliales emiten señales que aún desconocemos, las cuales atraen las células formadas en la médula ósea, las células madre de los linfocitos T, a monocitos, y células similares a los monocitos que involucionan a partir de a macrófagos y células dendríticas interdigitantes hacia lo que es el primordio del timo. En la novena semana de la vida fetal, los linfocitos y las células epiteliales comienzan a invadir lo que es el primordio epitelial y las transforman en lo que es el artículo epitelial, en donde las células epiteliales de la corteza son de origen endodérmico y las células medulares epiteliales son de origen ectodérmico. Dado de forma global se puede observar lo que es la división en el óvulo, de lo que es la corteza y lo que es la médula. En la médula, las células epiteliales empiezan a formar lo que son los corpúsculos de Hazard. Las células madre de los linfocitos T originan lo que son los linfoblastos T y estos se inicia su maduración a linfocitos T no comprometidos y sufren una activa proliferación para que el momento del nacimiento del timo esté totalmente desarrollado. Ahora continuamos con lo que es la involución. Como se vio anteriormente, lo que es el timo alcanza su máximo peso en el periodo previo a la pubertad y su producción de linfocitos T es aún mayor en el lapso de este tiempo. En la pubertad comienza a disminuir lo que es el peso y la transformación del parénquima en el tejido adiposo. Esta involución etaria ocurre con rapidez al principio, pero después disminuye su velocidad en lo que es la edad adulta. Esto se ocurre en forma gradual y esta reemplaza la mayor parte del parénquima, sobre todo los linfocitos corticales, por tejido adiposo y se observan en zonas dispersas de las células reticulares epiteliales. Sin embargo, durante toda la vida persisten restos de parénquima y tanto las investigaciones en animales como experimentos clínicos sugieren que el timo permanece funcionalmente para la capacidad de producción de nuevos linfocitos T. La extirpación del mismo afecta en un grado mínimo los linfocitos T, porque aparentemente, como no es muy necesaria la producción de grandes cantidades de nuevas células T, ya que anteriormente el ser humano nace con una gran cantidad de linfocitos T ya de nacimiento. La importancia del timo para la función inmunológica se demuestra mediante la extirpación experimental del timo en ratones recién nacidos, lo cual conduce a una disminución abrupta de los linfocitos T. Gracias a la incapacidad mediante la respuesta inmunológica, gracias al déficit de que se encuentran los linfocitos T en estos animales. Estos mueren inmediatamente por un estado de deterioro crónico caracterizado por infecciones generalizadas. También la falta de capacidad para producir anticuerpos contra el numeroso antígeno por la falta de linfocitos T. En el ser humano existe un defecto congénito en el desarrollo del timo denominado síndrome de George, el cual se observa la correspondiente ausencia de linfocitos T, la incapacidad para generar respuestas inmunológicas celulares y lo cual causa mayor frecuencia de infecciones. La involución etaria parece deberse a la acción de hormonas sexuales, ya que en experimentos previos con animales se demuestra que es posible inhibir la involución por castración en los machos jóvenes. Como punto final utilizaremos este segmento para resumir los puntos más importantes tratados en la exposición del objetivo 2, contenidos 1 y 2, iniciando con las generalidades del sistema linfático que dijimos era tejido conjuntivo especializado que podía encontrarse de manera dispersa en el organismo o agrupado en forma de órganos, como era el caso del timo, el vaso y las amígdalas.
Existen órganos linfáticos primarios y secundarios. Y los órganos linfáticos primarios son aquellos en los que se da la producción y maduración de las células blancas de la sangre que nos protegen contra las enfermedades. Entonces, los órganos linfáticos primarios son el timo y la médula ósea. El timo es un órgano linfático bilobulado que se encuentra en el mediastino anterior justo detrás del esternón. Es el encargado de la producción de células T durante la infancia, y es que es en esta donde cumple sus funciones, ya que en la pubertad se atrofia y disminuye su tamaño. Luego está la médula ósea, que se encuentra más que todo en los huesos planos y largos del cuerpo, y es donde se producen y maduran las células blancas de la sangre que después migran hacia la circulación. Después también existen los órganos linfáticos secundarios, como ya lo dijimos, que son 3. Los ganglios linfáticos, el vaso y los tejidos linfáticos asociados a la mucosa llamado MALT. De estos, el más importante es el vaso y es el más grande, y el vaso posee una cápsula que después se prolonga en forma de trabécula hacia el interior del órgano, dividiéndolo en diferentes lobulillos. También están los ganglios linfáticos, que tienen corteza, paracorteza y médula. La corteza es la zona más teñida donde se encuentran los nódulos, donde se encuentran también los nódulos linfáticos. Y podemos observar que la médula es una zona de menor tinción y menos basófila. Y este es un corte histológico de amígdala, que es el mejor ejemplo del tejido linfático asociado a las mucosas o MALT. El tejido linfático asociado a las mucosas se encuentra más que todo en aquellos sitios donde los microorganismos y bacterias o cualquier patógeno que pueda causar una enfermedad puede entrar al organismo. También tenemos esta imagen de la zona cortical del timo, y es que el timo es uno de los órganos linfáticos primarios más importantes, ya que es en él donde se da la producción de linfocitos T durante la infancia. Entonces, la zona cortical es más basófila, es decir, que es más oscura, ya que se tiñe mejor con métodos de tinción básicos. Y es en la corteza donde encontramos 3 tipos de células de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, todas de origen endodérmico. Las células de tipo 1 son células especializadas que tapizan completamente la cara interna del tejido conectivo y las trabéculas. Las de tipo 2 se sitúan a nivel de la corteza superficial y media, y las de tipo 3 las encontramos en la corteza profunda. Después también tenemos esta imagen de la corteza que podemos observar está fuertemente teñida por el método de tinción básico. Luego, aparte de la corteza, en el timo también se reconoce una médula. Y en este corte podemos reconocer claramente cuál es la médula de la corteza, ya que la corteza, como dijimos, era más basófila, es decir, se podía teñir con mayor facilidad, mientras que la médula se tiñe menos debido al contenido de linfocitos. En la médula existen también otros 3 tipos de células: las células de tipo 4, las células de tipo 5 y las células de tipo 6. De estas, las más importantes es la célula de tipo 6, que forman los corpúsculos tímicos o de Hazard, que son agrupaciones de células tipo 6 en forma de espiral a los que no se les atribuye funciones específicas. Acá también podemos observar otro corpúsculo de Hazard que, como ya se dijo, son agrupaciones de células tipo 6. En el caso clínico que se escogió la linfadenitis reactiva, dijimos que era el agrandamiento normal de los ganglios linfáticos. Esto se produce por el ingreso de los patógenos a los nódulos linfáticos, que después sufren hiperplasia, porque se llenan de gran cantidad de linfocitos y macrófagos. Entonces esto sucede más que todo en las zonas axilar de la ingle y el cuello. Y como podemos observar, acá podemos ver ganglios linfáticos inflamados y este signo característico de las infecciones o procesos inflamatorios causados por bacterias, se puede observar que el ganglio linfático sobre la piel muestra una zona enrojecida que el contacto puede ser dolorosa, y también produce hipertermia de la zona. Luego, en el corte histológico del timo infantil, que es la imagen correspondiente al atlas, pudimos determinar de que el timo, que es un órgano bilobulado, tiene una cápsula, la cual se prolonga hacia el interior del timo, produciendo lobulillos,
los cuales tienen una corteza y una médula. Y es en la médula donde podemos encontrar los corpúsculos de Hazard, como ya se dijo, a los que no se le atribuyen funciones específicas. El timo, como ya se dijo, sufre involución durante la pubertad y todo este parénquima del timo se transforma en tejido adiposo, aunque se ha comprobado que aún después de la pubertad y en la vida adulta quedan restos de parénquima funcionales para seguir produciendo linfocitos T, aunque ya no es necesario debido a la gran cantidad de linfocitos T periféricos que ya hay en existencia. Con esto concluimos la exposición del objetivo 2, contenidos 1 y 2. Gracias.